Anteriormente en las historias jamás contadas. El día de Cristian fue reiniciado. Rodrigo se percató de un gran efecto Mandela. Y por último, Lucrecia se vio envuelta en un fallo sin explicación. Dicho esto, damos inicio al primer video de Universos Paralelos. Las historias continúan. Han pasado varios años desde el extraño incidente, tantos que nuestro amigo casi no recuerda los detalles con mucha claridad. Cristian se casó con su novia de la infancia Sujei, y ambos vivían muy felices en su rancho, hasta que un nuevo suceso ocurrió en la vida de nuestro amigo, dejando su matrimonio totalmente fracturado. Todos los días muy temprano, se levantaban con el canto de los gallos y rápidamente iniciaban sus labores diarias. Sus labores consistían según la temporada, y en esas fechas estaban preparando sus parcelas para empezar a sembrar. Ya se imaginarán, pasaban horas y más horas en sus tierras, a veces trabajando y de vez en cuando pasando momentos agradables en pareja. A Cristian le encantaba disfrutar las tardes en compañía del pequeño Aldo, tan es así que pasaban horas dando vueltas por todo su patio. Pero al parecer al destino le dio envidia tanta felicidad, y de un momento a otro, toda su vida dio un giro inesperado. Una mañana Cristian le preguntó a Sujei por su hijo, pero su esposa solo sonrió creyendo que estaba bromeando. Resulta que de la noche a la mañana Aldo se esfumó o nunca existió, pues solamente existen los recuerdos de Cristian. Todos sus familiares y conocidos creen que nuestro amigo está perdiendo la cabeza, pues ninguno de ellos recuerda al pequeño. Lamentablemente el matrimonio de Cristian y Sujei no pudo superar la incertidumbre y optaron por tomar caminos separados. Pero nuestro amigo aún sigue creyendo que un día despertará y todo volverá a ser como antes con su esposa e hijo. Se les cuento 3, adelante 24. Un día después, Alejandra, invadida por el miedo de la situación anterior, renunció a su empleo y mencionó que prefería retirarse en ese momento que aún podía, para así evitar algo peor que pudiera poner en riesgo su vida o su bienestar emocional. Meses después, Rodrigo nuevamente se sentía como pez en el agua, ya que optó por olvidar el fallo en el que se vio envuelto junto a su ex compañera el día de Navidad pasado. El sustituto de Alejandra se llama Raúl, y rápidamente se convirtió en una buena mancuerna para su compañero. Nuestro amigo creía que todo estaría bien, que no volvería a pasar por una situación similar, pero estaba en un gran error. Todo ocurrió en mayo, eran las 3:30 de la mañana, y los protagonistas de esta singular historia se encontraban dando el típico recorrido por los desolados pasillos. Lo único que se escuchaba era el silencio, y los pasos de ambos. Todo estaba normal, pero al revisar el piso 5, Rodrigo se vio envuelto en un nuevo fallo que lo dejó marcado de por vida, pues hasta la fecha no ha podido superarlo.
Ambos revisaban ese piso que meses atrás dio tanto de qué hablar, y de un momento a otro, nuestro amigo se miró a sí mismo y a su ex compañera, pero al parecer su versión paralela y Alejandra no lo podían ver. De inmediato, sintió un frío que recorrió todo su cuerpo, debido a que es imposible que dos tiempos o dos realidades estén en un mismo lugar. Rodrigo estaba paralizado por el terror que estaba pasando, y lo único que escuchaba era la voz de su compañero, que cada vez la percibía más y más fuerte. Minutos después logró reaccionar, y se llevó la sorpresa de su vida debido a que se encontraba tirado en el piso. Su compañero hizo todo lo humanamente posible por reanimarlo, pues al parecer estaban por finalizar el recorrido y Rodrigo cayó al piso convulsionando. Nuestro amigo está seguro de lo que miró, pero los doctores creen que el fallo jamás existió y que todo fue producto de su imaginación al momento de la convulsión. Pasaron algunos años desde que Lucrecia fue partícipe de ese momento tan incómodo. Ella trató de olvidar lo sucedido, pero constantemente venían imágenes a su mente de lo que vivió en ese exclusivo restaurante. Una mañana salió de compras, y después de mucho pensarlo, se animó a usar el icónico vestido beige. Cabe mencionar que se lo estaba estrenando pues después del suceso pasado le dio algo de temor y lo guardó sin intenciones de usarlo. El día estaba perfecto, el sol era increíble y corría algo de aire fresco. Entró en muchas tiendas súper exclusivas, pero nuestra amiga por más que visitaba establecimientos, no podía encontrar lo que estaba buscando. Siendo sincero, ni ella sabía lo que buscaba, pues lo único que deseaba era encontrar algo increíble para tomarse unas fotos y publicarlas en sus redes sociales. Lucrecia estaba saliendo de una exclusiva boutique, y de repente se llevó el susto de su vida, pues frente a ella estaba su ex amiga. Se quedó en shock, debido a que recordó lo sucedido, pues era la misma persona que la expuso hace tiempo, supuestamente por haberla ignorado. Se sintió aterrada, pues cómo era posible que hubiera dejado años sin usar el vestido por el miedo que sentía, y el día que se le ocurrió usarlo, todos los detalles se estaban sincronizando. Lucrecia sintió un fuerte dolor de cabeza, y lo único que hizo fue retirarse del lugar lo antes posible. Minutos después llegó al restaurante, realmente tenía mucha curiosidad por verse a sí misma, pero por azares del destino su deseo no se cumplió, pues una vez allí se percató que el local estaba cerrado. Justo en ese momento, su teléfono recibió una notificación de WhatsApp. Era su ex amiga, exponiéndola por haberla ignorado, utilizó exactamente las mismas palabras que usó la vez pasada. Pero lo extraño es que hace tiempo habían eliminado a esa chica del grupo de WhatsApp por volverse muy tóxica, así que cómo era posible que de la noche a la mañana nuevamente estuviera en el grupo si a todas sus amigas les cae muy mal. Después de pensar por algunos segundos, trató de contestarle pero la notificación se esfumó ante sus ojos, y al revisar los integrantes del grupo su ex amiga no aparecía en la lista. Algunas personas creerán que la chica eliminó la notificación, pero todos sabemos que WhatsApp siempre deja un rastro cuando se elimina algún mensaje y obviamente ese rastro no quedó en el chat del grupo. Lucrecia bajó del local lo más tranquila posible,
pero algo dentro de ella le estaba pidiendo correr y escapar de dicha situación.